El secreto que guardas puede salvarte la vida o destruirla. Hoy vas a descubrir algo que cambiará para siempre la forma en que te relacionas con los demás. Y no lo digo a la ligera. Durante más de 30 años he escuchado historias en mi consultorio, he visto vidas arruinadas por una sola confesión en el momento equivocado. Y he visto también cómo el silencio estratégico ha protegido a personas de sufrimientos innecesarios. Lo que voy a compartir contigo no es teoría vacía, es sabiduría destilada de miles de horas escuchando el corazón humano en su expresión más vulnerable. Son esas verdades incómodas que nadie te dice, pero que todos necesitamos saber, porque verás, vivimos en una cultura que nos vende la transparencia como si fuera una virtud absoluta, como si contar todo sobre nosotros nos hiciera más auténticos, más libres. Y eso, permíteme decirte, es una de las mentiras más peligrosas de nuestro tiempo. Hay cosas que deben quedarse en el santuario de tu intimidad, no por vergüenza, no por cobardía, sino por inteligencia emocional, por protección genuina de tu bienestar y de tus relaciones más importantes. Y al final de este encuentro voy a revelarte la más importante de todas, esa que incluso las personas más conscientes suelen compartir sin darse cuenta del daño que están causándose a sí mismas. Si este contenido resuena contigo, si sientes que necesitas estas herramientas para navegar mejor tus relaciones, te invito a suscribirte al canal y dejar un me gusta. Así podré seguir compartiendo estas reflexiones que tanto trabajo me han costado aprender. Entonces, empecemos por entender algo fundamental antes de entrar en esos 7 secretos que debes guardar. Existe una confusión tremenda en nuestra sociedad contemporánea. Hemos confundido intimidad con exhibicionismo, autenticidad con imprudencia. Las redes sociales nos han hecho creer que compartir cada aspecto de nuestra vida nos hace más genuinos, más conectados. Y la verdad es justamente lo contrario. La verdadera intimidad no se construye vaciando tu vida interior en la plaza pública. Se construye en espacios seguros con personas que se han ganado el derecho a conocer tus vulnerabilidades. Y eso, créeme, es algo que muy pocas personas merecen. He tenido pacientes que llegan a mi consultorio devastados porque compartieron algo profundamente personal con alguien que creyeron que era de confianza, solo para descubrir que esa información fue usada en su contra. He visto matrimonios destruidos, amistades de décadas rotas, carreras profesionales arruinadas, todo porque alguien creyó que la sinceridad absoluta era siempre la mejor política. Y no me malinterpretes, no estoy hablando de mentir. La mentira es otra cosa completamente diferente. Estoy hablando de discernimiento, de esa sabiduría antigua que nos dice que no todo lo que es verdad necesita ser dicho y que no todos merecen acceso a todas nuestras verdades. Piensa en tu vida como una casa. Hay una sala de estar donde recibes visitas, donde te muestras social y cordial. Hay habitaciones más privadas donde solo entran amigos cercanos y hay espacios íntimos, un santuario interno donde solo tú y tal vez una o dos personas en toda tu vida tienen acceso. El problema es que muchos hemos dejado todas las puertas abiertas creyendo que eso nos hace más humanos y lo único que hemos conseguido es ponernos a corrientes de aire que enferman nuestra alma. Ahora, hay algo crucial que quiero que entiendas antes de continuar, algo que guardaré para el final porque es la pieza que conecta todo lo demás. Algo sobre ti mismo que si lo compartes indiscriminadamente puede cambiar para siempre como los demás te ven y peor aún, como tú te ves a ti mismo. Pero vamos paso a paso, tus planes antes de que se materialicen. Aquí está una de las verdades más contraintuitivas que he aprendido. Cuando tienes un proyecto importante, un sueño, una meta que realmente te importa, tu primer instinto es contárselo a todo el mundo. Quieres validación, apoyo, reconocimiento anticipado. Y justo ahí está el problema. Déjame contarte algo que he observado una y otra vez. Cada vez que alguien anuncia públicamente sus intenciones antes de actuar, algo extraño sucede en su cerebro. Recibe una pequeña dosis de dopamina. Ese neurotransmisor asociado con el placer y la recompensa. Tu cerebro interpreta el reconocimiento social como si ya hubieras logrado lo que anunciaste y esa satisfacción prematura drena tu energía para la ejecución real. Además, y esto es importante, no todos van a alegrarse de tus planes.
Hay personas que conscientemente o no van a proyectar sus propios miedos sobre tus sueños. Van a decirte que es muy arriesgado, muy difícil, muy tarde, muy pronto. Y esas voces, aunque vengan envueltas en supuesta preocupación, pueden plantar semillas de duda que terminen saboteando tu motivación. Recuerdo a una mujer que vino a mi consultorio, llamémosla Patricia. Patricia había decidido dejar su trabajo corporativo para abrir su propio negocio. Se lo contó a su familia, a sus amigos, a sus colegas, y lo que recibió no fue el apoyo que esperaba, sino un bombardeo de escepticismo. Estás loca, es muy riesgoso. Piensa en tu estabilidad y si fracasas. Patricia llegó a mí meses después, paralizada, sin haber dado ni un solo paso hacia sueño, consumida por las voces de los demás que ahora vivían dentro de su propia cabeza. Cuando finalmente trabajamos juntos en silencio, cuando dejó de buscar aprobación externa y se conectó con su propia convicción interna, las cosas empezaron a moverse. Avanzó, tropezó, se levantó, ajustó el rumbo y cuando finalmente tuvo resultados tangibles que mostrar, ahí sí compartió su historia. Pero para entonces ya nadie podía quitarle lo que había construido. Los grandes maestros espirituales lo sabían. Trabaja en silencio, deja que tu éxito haga el ruido. No porque seas arrogante, sino porque entiendes que la energía de la creación necesita protección, necesita un espacio sagrado donde germinar sin las interferencias del mundo externo. Entonces la primera cosa que no debes contar es tu próximo gran movimiento. Guárdalo como guardas una semilla en la tierra. Cuídalo en la oscuridad hasta que tenga raíces fuertes y empiece a brotar por sí sola. Después, cuando el árbol esté de pie, todos podrán verlo y celebrarlo, pero para ese momento ya será inquebrantable. Y esto me lleva a algo conectado, pero aún más profundo. Hay algo sobre tu proceso interno que tampoco debes exponer antes de tiempo. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender la segunda cosa que debes mantener en privado, tus actos de generosidad. Aquí tocamos un tema delicado porque vivimos en la era de la exhibición de la bondad. Cada acto de caridad se fotografía, se publica, se etiqueta y entiendo la racionalización. Estoy inspirando a otros, estoy creando conciencia. Pero déjame preguntarte algo con honestidad brutal. ¿Realmente estás ayudando para inspirar o estás inspirando para que te vean ayudando? La generosidad verdadera, la que transforma tanto al que da como al que recibe, sucede en privado. Sucede cuando nadie está mirando, cuando no hay like que contar, cuando no hay testigos que aplaudan, porque en esos momentos tu acto surge de un lugar genuino de tu corazón, no de tu ego. He visto cómo las personas cambian cuando empiezan a documentar públicamente sus buenas acciones. Lentamente, imperceptiblemente, el acto mismo se convierte en un medio para un fin. En lugar de ser el fin en sí mismo, la persona necesitada se convierte en un accesorio de tu narrativa de bondad, y eso, créeme, contamina el acto en su esencia más pura. Hay algo más, algo que pocas personas consideran. Cuando publicas tus actos de generosidad, estás robándole a la otra persona su dignidad, la estás exponiendo en su momento de vulnerabilidad, la estás convirtiendo en un objeto de tu historia de redención personal, y aunque obtengas su permiso, aunque sonrían para la cámara, hay una simetría de poder ahí que no puedes ignorar. Tuve un paciente, un empresario exitoso, que donaba grandes sumas de dinero a diferentes causas, siempre con ruedas de prensa, siempre con fotografías, siempre con comunicados. Vino a verme porque sentí un vacío inexplicable. Hago tanto bien, me decía. ¿Por qué me siento tan vacío? La respuesta era clara, aunque le llevó meses aceptarla. No estaba dando desde el corazón, estaba comprando validación social, y la validación social, por más abundante que sea, nunca llena el vacío interno. Es como tratar de saciar el hambre con fotografías de comida. Te propuse un experimento. Durante 6 meses iba a seguir ayudando, pero en completo anonimato. Nadie podía saber que la ayuda venía de él. Al principio fue difícil, casi doloroso. Su ego gritaba por reconocimiento, pero algo empezó a cambiar. Empezó a disfrutar del acto en sí mismo, a sentir una calidez genuina en su pecho cuando veía el impacto de su ayuda sin que nadie supiera que él era la fuente. Por primera vez en años sintió una satisfacción que no dependía de la mirada de los demás. La generosidad silenciosa
tiene un poder transformador que la generosidad pública nunca puede alcanzar. Te libera de la necesidad de validación externa y te conecta con algo más profundo, con esa parte de ti que da porque es tu naturaleza, no porque es tu imagen. Entonces, guarda tus actos de bondad como guardas tus oraciones más íntimas. Deja que sean un secreto entre tú y el universo, entre tú y esa parte más elevada de tu ser, porque cuando das sin testigos, sin aplausos, sin reconocimiento, ahí es cuando tu generosidad se vuelve verdaderamente transformadora, tanto para ti como para quien recibe tu ayuda. Y hablando de transformación, hay algo más que debes proteger celosamente, algo relacionado con tu crecimiento personal. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender la tercera cosa que nunca debes revelar: los detalles íntimos de tu vida de pareja. Este es uno de los errores más comunes y más destructivos que veo en las relaciones, y lo veo constantemente. Parejas que comparten cada detalle de sus conflictos, de su vida sexual, de sus vulnerabilidades mutuas, con amigos, con familiares, incluso con desconocidos en redes sociales, y luego se preguntan por qué su relación se siente invadida, por qué la magia se ha ido, por qué ya no hay ese espacio sagrado entre ellos. Tu relación de pareja necesita ser un santuario, un espacio donde ambos puedan ser completamente vulnerables, completamente humanos, sin el miedo de que esa vulnerabilidad será expuesta al mundo exterior. Cada vez que compartes los detalles privados de tu relación, estás traicionando ese pacto implícito de confidencialidad que debe existir entre dos personas que comparten sus vidas. Pero vamos más profundo. Cuando cuentas los problemas de tu relación a otros, estás invitando voces externas a un espacio que solo les pertenece a ustedes dos. Y esas voces, por bien intencionadas que sean, no tienen el contexto completo, no conocen la historia completa, no entienden las dinámicas sutiles que hacen de tu relación algo único. Recuerdo a una pareja que llegó a mi consultorio al borde del divorcio. El problema no era que no se amaran, el problema era que cada uno había compartido tanto sobre el otro con sus respectivos círculos sociales que ya no se sentían seguros el uno con el otro. Cada pelea terminaba siendo diseccionada con amigos que sin querer tomaban partido. Cada momento difícil se convertía en munición que los demás guardaban en su memoria. Y cuando finalmente intentaban reconciliarse, sentían el peso de todas esas miradas externas juzgando su decisión. Les propuse algo radical. Durante 3 meses, lo que sucediera entre ellos se quedaba entre ellos. Ni amigos, ni familia, ni publicaciones veladas en redes sociales. Su relación volvería a ser un espacio privado, protegido. Al principio fue incómodo porque ambos habían desarrollado el hábito de desahogarse con otros, pero algo extraordinario empezó a suceder. Sin la válvula de escape externa, tuvieron que aprender a comunicarse realmente entre ellos. Tuvieron que desarrollar las habilidades para resolver sus conflictos intermediarios y sin la presión de las opiniones ajenas, pudieron encontrar soluciones que realmente funcionaban para ellos, aunque esas soluciones no fueran convencionales o no cumplieran con las expectativas de los demás. Y aquí está algo crucial que muchos no entienden. Cuando compartes los aspectos negativos de tu pareja con otros, estás pintando una imagen sesgada. Estás mostrando solo los momentos oscuros, solo los conflictos, solo las frustraciones, y esa imagen se queda en la mente de los demás. Así que, cuando tú ya has perdonado, cuando ya has seguido adelante, cuando ya has recordado todas las razones por las que amas a esa persona, los demás siguen viendo solo la imagen negativa que tú mismo pintaste. Esto es especialmente problemático con la familia. Una madre puede perdonar a su hijo casi cualquier cosa, pero si ese hijo continuamente habla mal de su pareja con su madre, la madre guardará rencor. Entonces, tienes una situación donde tu propia familia está en contra de tu relación, no porque ellos hayan vivido los problemas, sino porque tú les has dado solo la versión negativa. Lo mismo sucede con los detalles sexuales. Tu vida íntima es sagrada. Es el espacio donde dos personas se permiten una vulnerabilidad total, donde se pueden explorar sin juicio, donde pueden ser completamente ellos mismos. Cuando compartes esos detalles con amigos, estás violando ese espacio sagrado.
Estás exponiendo a tu pareja de una manera que nunca acordaron. Y créeme, aunque tu pareja nunca se entere, aunque tus amigos nunca mencionen nada, esa traición a la intimidad crea grietas en la relación que son difíciles de reparar. He escuchado tantas historias de personas que descubren años después que su pareja había estado compartiendo detalles íntimos de su vida sexual con amigos. El dolor no es solo por la exposición en sí misma, sino por la traición a esa confianza implícita, por saber que cada vez que fueron vulnerables, cada vez que se entregaron completamente, estaban siendo observados de alguna manera por ojos invisibles. Entonces, protege tu relación como proteges tu hogar. No dejes que otros entren sin permiso. No expongas a tu pareja de maneras que no han acordado. Y si necesitas procesar conflictos, busca un terapeuta profesional que tiene el entrenamiento y la ética para ayudarte sin contaminar la imagen de tu pareja en tu red social. Tu relación merece ese santuario, ese espacio donde solo ustedes existen, donde pueden ser totalmente imperfectos, totalmente humanos, totalmente vulnerables, sin el miedo de ser juzgados por el mundo exterior. Y créeme, las parejas que entienden esto, que protegen fieramente su privacidad, son las que construyen relaciones verdaderamente profundas y duraderas. Y esto me lleva a algo relacionado pero más amplio, algo sobre cómo te presentas al mundo y las expectativas que creas. Pero ese es un territorio que exploraremos en un momento. Antes necesitas conocer la cuarta cosa que debes guardar, tu pasado problemático en exceso. Todos tenemos un pasado, todos hemos cometido errores, hemos tomado decisiones equivocadas, hemos atravesado momentos oscuros. Eso es parte del ser humano, parte del proceso de crecimiento. Pero hay una diferencia enorme entre haber integrado tu pasado y convertirlo en tu carta de presentación. Veo esto constantemente. Personas que se definen por sus errores pasados, por sus traumas, por sus momentos más bajos y lo comparten una y otra vez como si al repetir la historia pudieran de alguna manera exorcizar los demonios, pero la verdad es otra. Cada vez que cuentas tu historia traumática a alguien nuevo, cada vez que reduces tu identidad a tus momentos más oscuros, estás reforzando esos patrones en tu propia mente. No estoy diciendo que niegues tu pasado, no estoy sugiriendo que pretendas que ciertas cosas nunca sucedieron. Estoy hablando de discernimiento, de entender que no todos necesitan conocer toda tu historia y que compartir indiscriminadamente puede ser retraumatizante para ti y crear una imagen de ti mismo que no corresponde con quien eres ahora. He tenido pacientes que han hecho un trabajo profundo de sanación, que han transformado sus vidas completamente, pero que siguen presentándose con su historia de trauma. Y lo que sucede es predecible. Las personas empiezan a verte a través del lente de tu pasado, no de tu presente. Te tratan con lástima, con condescendencia o peor, con una curiosidad mórbida que no honra tu proceso de sanación. Hubo un hombre en mi consultorio, llamémosle Marcos, que había superado una adicción devastadora. Había hecho años de trabajo interno, había reconstruido su vida, tenía relaciones saludables, un trabajo estable, propósito y dirección, pero cada vez que conocía a alguien nuevo, sentía la compulsión de contar su historia de adicción. Para ser honesto, me decía, para que me conozcan realmente. Pero lo que sucedía es que las personas lo veían siempre como el adicto en recuperación, incluso años después de su último consumo. En reuniones sociales, cuando alguien mencionaba alcohol o drogas, las miradas se dirigían sutilmente hacia él. Las personas censuraban sus palabras a su alrededor como si todavía fuera frágil. Y todo esto, aunque venía de un lugar de supuesto cuidado, lo mantenía atado a una identidad que ya había trascendido. Trabajamos en crear una nueva narrativa, no una mentira, sino una verdad más completa. Marcos era mucho más que su pasado de adicción. Era un padre presente, un amigo leal, un profesional competente, un hombre con sueños y ambiciones, y esa era la historia que merecía contar. Su pasado era parte de su camino, pero no era su destino ni su definición. Además, hay un aspecto práctico que no podemos ignorar. Vivimos en un mundo donde la información se comparte, se distorsiona, se amplifica. Esa historia personal que le contaste en confianza a un amigo puede terminar siendo el chisme de un grupo, puede llegar a oídos de tu jefe, puede afectar tu reputación de maneras que nunca anticipaste. Y aquí está algo que pocos consideran.
Cuando compartes detalles oscuros de tu pasado con alguien, les estás dando poder sobre ti. Consciente o inconscientemente, has creado una dinámica donde esa persona sabe algo vulnerable sobre ti, algo que podrían usar si la relación se deteriora, algo que cambia el equilibrio de poder entre ustedes. No estoy promoviendo la paranoia, pero sí la sabiduría. En mis años de práctica he visto demasiadas veces cómo la información personal compartida en momentos de conexión es usada como arma en momentos de conflicto. He visto amistades rotas donde secretos que se compartieron en confianza terminaron siendo expuestos en medio de una pelea. He visto relaciones laborales destruidas porque alguien compartió demasiado sobre su pasado y luego esa información fue usada para desacreditarlos. Entonces, sé selectivo. Si has hecho trabajo terapéutico profundo, comparte con tu terapeuta. Si tienes un grupo de apoyo donde todos están en un proceso similar, comparte ahí. Pero en tu vida cotidiana, en tus relaciones sociales, en tu ambiente laboral, no hay necesidad de que todos conozcan cada detalle de tu historia. Presenta tu versión actual, tu yo integrado, tu ser que ha aprendido y crecido. Esa es la verdad más completa. Tu pasado es una parte de tu historia, no toda tu historia, y merece ser visto en tu totalidad, no reducido a tus momentos más oscuros. Hay algo liberador en entender esto. Cuando dejas de definirte por tu pasado, cuando dejas de cargar esa historia como si fuera tu identidad, te das permiso para evolucionar completamente, para ser verdaderamente nuevo cada día. Y eso, créeme, es cuando la verdadera transformación sucede. Y hablando de transformación, todavía hay algo más profundo que debes proteger, algo que tiene que ver con tu mundo interior. Pero antes necesitas conocer la quinta cosa que nunca debes revelar indiscriminadamente: los detalles de tus finanzas personales, el dinero, ese tema que nos incomoda, que nos hace retorcer en nuestras sillas, que viene cargado de tantas emociones y juicios, y precisamente por eso es uno de los aspectos de tu vida que más debes proteger. No importa si tienes mucho o poco dinero, compartir los detalles de tu situación financiera casi nunca termina bien. Si tienes abundancia y la compartes, despiertas envidia, generas expectativas, atraes personas que se acercan por interés. Si estás en dificultades y lo compartes, te expones a juicios, a consejos no solicitados, a una lástima que nadie quiere recibir. He visto amistades destruidas por préstamos de dinero que nunca se devolvieron. He visto familias rotas por herencias disputadas. He visto relaciones de pareja contaminadas porque uno reveló detalles financieros que crearon resentimiento o desequilibrio. El dinero, lo queramos o no, es un campo minado emocional, y compartir demasiada información sobre él es como caminar descalzo por ese campo. Tuve una paciente, una mujer, que había heredado una suma considerable después de la muerte de su padre. En un momento de apertura compartió esta información con su círculo cercano de amigas. Lo que sucedió después fue doloroso de observar. Algunas amigas comenzaron a esperar que ella siempre pagara en las salidas. Otras hicieron comentarios pasivo-agresivos sobre su suerte. Surgieron peticiones de préstamo, solicitudes de ayuda financiera, expectativas de generosidad que nunca habían existido antes. Lo más triste es que estas no eran malas personas, eran amigas genuinas que, sin darse cuenta, permitieron que el conocimiento de la situación financiera de mi paciente contaminara la relación. De repente había un elefante invisible en cada interacción, una consciencia constante de la diferencia económica que cambió la dinámica de esas amistades y funciona en ambas direcciones. También he tenido pacientes que en momentos de dificultad financiera compartieron su situación con personas cercanas solo para sentir después que eran tratados de manera diferente. La dinámica de poder cambió, las miradas contenían lástima, las conversaciones se volvieron incómodas cuando alguien mencionaba compras o viajes. Además está el aspecto de seguridad en un mundo donde el robo de identidad y el fraude financiero son cada vez más sofisticados. Compartir detalles sobre tus cuentas bancarias, tus inversiones, tus propiedades puede ponerte en riesgo real. No todos los que preguntan sobre tu situación financiera tienen buenas intenciones, pero hay algo más profundo aquí. Tu relación con el dinero es profundamente personal. Refleja tus valores, tus miedos, tus sueños,
tus inseguridades, y cuando compartes libremente los detalles de tu situación financiera, estás exponiendo todo eso al juicio de los demás. Estás invitando opiniones sobre cómo deberías gastar, cómo deberías ahorrar, qué deberías valorar. Y aquí está lo interesante. He notado que las personas verdaderamente exitosas financieramente hablan muy poco sobre su dinero. Viven bien pero discretamente. No necesitan proclamar su abundancia porque no están buscando validación externa de su éxito. Y las personas que están trabajando en mejorar su situación financiera tampoco hablan mucho sobre su proceso porque entienden que el progreso real se mide en acciones, no en palabras. Entonces, guarda los detalles de tu situación financiera como guardas las joyas más valiosas. No tiene que ver con vergüenza o con falta de transparencia. Tiene que ver con proteger un aspecto de tu vida que es profundamente privado y que cuando se expone raramente trae algo positivo. Si necesitas consejo financiero, busca un profesional. Si necesitas apoyo emocional relacionado con tus finanzas, trabájalo con un terapeuta. Pero en tus relaciones cotidianas, mantén ese aspecto de tu vida en la esfera privada. Protege esa información porque créeme, tu paz mental y tus relaciones te lo agradecerán. Y ahora nos acercamos a territorios aún más delicados. Hay dos cosas más que necesitas proteger celosamente, y una de ellas es la que mencioné al principio, esa que puede cambiar para siempre cómo te ves a ti mismo. Pero primero necesitas entender la sexta revelación, las buenas acciones que otros no ven de personas cercanas. Esto puede sonar contraintuitivo, pero déjame explicarte. Imagina que alguien cercano a ti hace algo extraordinariamente generoso, algo que te conmueve profundamente. Tu primer instinto podría ser contarle a todo el mundo lo maravillosa que es esa persona. Parece noble, ¿verdad? Estás honrando a alguien que amas, estás reconociendo su bondad, pero aquí está el problema. Cuando haces eso, estás tomando algo que fue un acto privado de bondad entre dos personas y lo estás convirtiendo en un espectáculo público. Y aunque tus intenciones sean puras, estás poniendo a esa persona en una posición incómoda, porque ahora tienen que lidiar con el reconocimiento público de algo que quizás hicieron desde un lugar muy privado de su corazón. He visto esto causar tensiones inesperadas en relaciones. Un padre que ayuda financieramente a su hijo adulto en un momento difícil, con la condición implícita de que sea algo privado, solo para descubrir que el hijo se lo contó a todos los hermanos. De repente hay expectativas, hay comparaciones, hay resentimientos. ¿Por qué a él sí y a mí no? Lo que era un gesto de amor se convierte en fuente de conflicto familiar. O piensa en un amigo que te apoya emocionalmente en tu momento más oscuro, que está ahí noche tras noche escuchándote, sosteniéndote. Si luego vas y proclamas públicamente lo maravilloso que es ese amigo, estás creando una expectativa, estás estableciendo un estándar público de lo que esa persona debe ser para los demás. Y eso puede ser una carga que nunca pidieron llevar. Además, hay algo profundamente íntimo en ser testigo de la bondad de alguien. Es un regalo que te dieron a ti, una ventana a su corazón que se abrió en un momento específico. Cuando compartes eso públicamente, de alguna manera estás diluyendo ese momento especial. Estás convirtiendo algo precioso entre ustedes en una anécdota para el consumo de otros. Tuve un paciente cuya esposa había pasado meses cuidándolo durante una enfermedad seria. Ella dejó su trabajo, reorganizó toda su vida, lo sostuvo en sus momentos más vulnerables. Cuando se recuperó, él escribió un post largo en redes sociales hablando de todo lo que ella había hecho con la intención de honrarla. Pero lo que su esposa sintió no fue honor, sino exposición. Esos momentos de vulnerabilidad, de intimidad, de cuidado profundo eran suyos, eran sagrados, y de repente estaban siendo consumidos por cientos de personas que daban like y comentaban: lo que estoy diciendo es esto. Las buenas acciones que otros hacen por ti, especialmente en momentos de vulnerabilidad, merecen ser honradas en privado. Dile a esa persona lo que significó para ti. Escríbele una carta que solo ella lea, pero no convierta su bondad en contenido para tu narrativa pública. Y hay otra dimensión aquí. Cuando constantemente estás hablando sobre lo buenas que son las personas en tu vida, estás creando una presión sobre esas relaciones. Estás estableciendo expectativas públicas de comportamiento que pueden sentirse asfixiantes. La gente empieza a sentir que tiene que mantener cierta imagen porque tú ya la has proclamado públicamente.
Las mejores relaciones, las más profundas, tienen una calidad de privacidad. Hay cosas que solo ustedes saben, momentos que solo ustedes compartieron, bondades que solo ustedes atesoran. Y esa privacidad es lo que hace que esos momentos sean especiales, que esas acciones sean sagradas. Entonces, cuando alguien haga algo hermoso por ti, guárdalo en tu corazón. Exprésale directamente tu gratitud. Demuéstrale con tus acciones lo que significó para ti, pero no sientas la necesidad de convertir cada acto de bondad que recibes en una proclamación pública. Algunas de las cosas más bellas de la vida están diseñadas para permanecer en la intimidad donde nacieron. Y ahora llegamos a lo más importante, la séptima cosa que nunca. Bajo ninguna circunstancia debes compartir indiscriminadamente. Esta es la que mencioné al principio, la que puede cambiar fundamentalmente tu vida si no la proteges adecuadamente, tus inseguridades más profundas y tus mayores miedos. Aquí está la verdad más dura que tengo que compartir contigo. En este mundo hay personas que usarán tus vulnerabilidades en tu contra, no siempre intencionalmente, no siempre con malicia, pero lo harán. Y la inseguridad más profunda que les reveles, el miedo más grande que les confíes, puede convertirse en el arma que usen para manipularte, para controlarte o simplemente para hacerte sentir pequeño cuando se sientan amenazados. Todos tenemos inseguridades, todos tenemos esos miedos oscuros que nos susurran en medio de la noche. No eres suficiente, no eres amado, fracasarás, te abandonarán. Estos son los demonios internos que todos cargamos, las grietas en nuestra armadura emocional, y exponer esas grietas indiscriminadamente es una de las formas más rápidas de asegurar que serás herido profundamente. Déjame contarte una historia que resume esto perfectamente. Tuve una paciente, llamémosla Sofía, una mujer profesional, exitosa, en apariencia, pero que cargaba una inseguridad profunda sobre ser suficientemente inteligente. Había crecido con un hermano académicamente brillante. Siempre había sentido que vivía a su sombra. En un momento de vulnerabilidad, compartió esta inseguridad con su pareja. Al principio, él fue comprensivo, la tranquilizó, le aseguró que era brillante, pero conforme la relación avanzó y los conflictos surgieron, algo siniestro empezó a suceder. En medio de discusiones, él empezó a hacer comentarios sutiles sobre su inteligencia. Tal vez no entiendes por qué no tienes el mismo nivel de educación. Obviamente no puedes ver esto porque no tienes la capacidad analítica. Estaba usando precisamente la inseguridad que ella le había confiado como un arma para ganar argumentos, para mantenerla en un estado de inseguridad. Y lo más doloroso no era que él lo estuviera haciendo. Lo más doloroso era que ella le había dado el mapa exacto de dónde atacar para herirla más profundamente. Había entregado su vulnerabilidad más grande, y esa vulnerabilidad fue usada en su contra. Pero no siempre es tan dramático, a veces es más sutil. Compartes tu miedo al abandono con amigos, y luego notas como cuando hay conflictos, amenazan sutilmente con alejarse. Compartes tu inseguridad sobre tu apariencia física, y luego notas comentarios que, aunque se presenten como bromas, tocan exactamente ese nervio expuesto. Compartes tu miedo al fracaso, y luego, cuando estás considerando un riesgo, esas mismas personas amplifican ese miedo con sus consejos. Y aquí está lo que mucha gente no entiende. No es que estas personas sean necesariamente malvadas, es que somos humanos. Y cuando nos sentimos amenazados, heridos o inseguros, tendemos a atacar donde sabemos que duele. Y si tú les has dado el mapa exacto de tus puntos débiles, es ahí donde consciente o inconscientemente dirigirán sus flechas. Además, hay algo más insidioso. Cuando compartes tus inseguridades profundas, estás de alguna manera pidiendo validación externa para esas inseguridades. Estás buscando que otros te convenzan de que tus miedos no son reales, pero la verdad es que esa validación externa nunca es suficiente. Puede darte un alivio momentáneo, pero la inseguridad sigue ahí esperando el siguiente momento de duda. El trabajo real con tus inseguridades tiene que suceder internamente o con la ayuda de un profesional capacitado. Tiene que ser un proceso de entender de dónde vienen esas inseguridades, qué historias están contando sobre ti mismo y cómo poder reescribir esa historia desde un lugar de compasión y fuerza. He visto a tantas personas quedar atrapadas en un ciclo donde comparten su inseguridad, reciben validación temporal,
La inseguridad resurge, comparten de nuevo, reciben validación de nuevo y así sucesivamente. Se vuelven dependientes de la tranquilidad externa, nunca desarrollan esa fortaleza interna que es la única que realmente puede sanar esas heridas profundas. Y hay otra dimensión crucial. Cuando constantemente estás compartiendo tus inseguridades y miedos, estás reforzando esos patrones en tu propia mente. Cada vez que articulas, soy inseguro sobre esto, tengo miedo de aquello, estás grabando esos patrones más profundamente en tu psique. Estás creando una narrativa de ti mismo como alguien frágil, alguien roto, alguien que necesita constantemente ser tranquilizado. La verdadera fortaleza se construye en el silencio. Se construye cuando enfrentas tus miedos sin tener que procesarlos con cada persona que conoces. Se construye cuando trabajas en tus inseguridades privadamente, sin convertirlas en tu carta de presentación. Ahora, esto no significa que nunca hables sobre tus luchas internas, pero hay una enorme diferencia entre procesar algo con un terapeuta profesional o con una o dos personas extremadamente confiables y compartir indiscriminadamente con cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Hay una diferencia entre buscar ayuda genuina y buscar validación constante. Piensa en las personas que más admiras, esas que parecen tener una fortaleza interna inquebrantable. ¿Qué es lo que las caracteriza? No es que no tengan miedos o inseguridades, es que han aprendido a sostener esas vulnerabilidades con dignidad, a trabajarlas internamente, a no convertirlas en espectáculo público. Tus inseguridades más profundas son como heridas abiertas. Necesitan ser tratadas con cuidado. Necesitan sanar en un ambiente protegido. Si las expones constantemente al aire, a las bacterias del mundo exterior, se infectarán y tardarán mucho más en sanar. Entonces, aquí está mi consejo más importante. Guarda tus vulnerabilidades más profundas como guarda las joyas más preciosas. Trabaja con ellas en terapia, compártelas si es necesario con una o dos personas que realmente se han ganado ese nivel de confianza a lo largo de años de demostrar que son dignas de ella. Pero no las regales a cualquiera que te pregunte cómo estás realmente. Y sobre todo entiende esto, tu vulnerabilidad es poder cuando la ejerces conscientemente, cuando la compartes estratégicamente, pero se convierte en debilidad cuando la derramas sin discernimiento. La diferencia entre compartir desde un lugar de fuerza y compartir desde un lugar de necesidad es enorme. Uno te empodera, el otro te hace dependiente. Tus miedos más profundos son tuyos para trabajar, para entender, para eventualmente trascender. No son entretenimiento para los demás, no son contenido para compartir, no son herramientas para generar simpatía o cercanía artificial, son las partes más sagradas de tu experiencia interna y merecen ser tratadas con el respeto y la protección que merecen todas las cosas sagradas. Ahora sé lo que estás pensando. Todo esto está muy bien, pero ¿cómo sé exactamente qué compartir y qué no? ¿Cómo encuentro ese equilibrio entre ser auténtico y protegerme? ¿Cómo no termino siendo una persona completamente cerrada e inaccesible? Son preguntas válidas, esenciales, incluso porque el objetivo aquí no es convertirte en una fortaleza impenetrable. El objetivo es desarrollar sabiduría, discernimiento, esa capacidad de leer situaciones y personas para saber cuándo abrirte y cuándo mantener tus fronteras firmes. Déjame darte algunas herramientas prácticas que puedes empezar a usar desde hoy mismo. Primero, aplica lo que yo llamo la regla del tiempo. Antes de compartir algo vulnerable o privado, pregúntate, ¿cuánto tiempo conozco a esta persona? ¿Cuántas situaciones diferentes hemos atravesado juntos? La intimidad real se construye con tiempo, no con la intensidad de una conversación profunda en una noche, sino con la consistencia de muchas interacciones a lo largo de meses o años. Si apenas conoces a alguien, no importa que también te caiga, no importa cuánta química sientas, mantén las cosas en un nivel superficial o moderado. Deja que el tiempo haga su trabajo de revelar quién es realmente esa persona. Segundo, observa la reciprocidad. Fíjate en cómo maneja esa persona la información que otros le confían. Habla de los problemas privados de sus otros amigos contigo. Si es así, ten por seguro que hablará de tus problemas privados con otros. Las personas muestran quiénes son, en cómo tratan a otros, no solo en cómo te tratan a ti.
Si alguien rompe constantemente la confidencialidad de otros, eventualmente romperá la tuya. Tercero, usa lo que llamo la técnica del globo de prueba. Antes de compartir algo realmente importante, comparte algo pequeño y moderadamente privado, algo que te importe, pero que no te destruiría si se hiciera público. Luego observa cómo reacciona esa persona, respeta esa información, la usa en tu contra en algún momento, se la cuenta a otros. Este es tu test. Si pasa la prueba, puedes considerar compartir algo un poco más profundo. Si falla, ya sabes que necesitas mantener tus fronteras más firmes con esa persona. Cuarto, pregúntate siempre, ¿cuál es mi intención al compartir esto? ¿Estoy buscando genuinamente apoyo o estoy buscando validación? ¿Estoy procesando algo real o estoy tratando de crear cercanía artificial? ¿Estoy compartiendo para sanar o estoy compartiendo por costumbre? La intención lo cambia todo. Si estás compartiendo desde la necesidad, desde el vacío, probablemente estés compartiendo demasiado. Si estás compartiendo desde un lugar consciente con una persona específica por una razón específica, probablemente estés en territorio saludable. Quinto, establece tus categorías mentalmente. No todas las personas en tu vida necesitan el mismo nivel de acceso. Está bien tener amigos con los que compartes actividades, pero no vulnerabilidades profundas. Está bien tener colegas con los que tienes excelentes conversaciones profesionales, pero mantienes lo personal completamente privado. Está bien tener familiares a los que amas, pero con los que no hablas de ciertos temas porque sabes que no pueden manejarlo constructivamente. No necesitas sentirte culpable por estas categorías. Son saludables, son sabias, son necesarias. Y aquí está algo crucial. Aprende a sentirte cómodo con el silencio y la privacidad. Vivimos en una cultura que equipara compartir con conectar, que ve el silencio como sospechoso, pero el silencio es poderoso, la privacidad es digna. No necesitas llenar cada conversación con revelaciones personales. Puedes ser cálido, presente, genuino, sin exponer tu mundo interior completo. Puedes conectar profundamente con alguien, simplemente estando presente, escuchando realmente, compartiendo experiencias, sin necesidad de desnudar tu alma. También, y esto es vital, si ya has compartido demasiado con alguien y ahora te arrepientes, no entres en pánico. No puedes descompartir información, pero sí puedes ajustar tus fronteras de aquí en adelante. Simplemente empieza a compartir menos gradualmente. No necesitas hacer una declaración dramática al respecto. Solo empieza a mantener más cosas para ti. Con el tiempo la dinámica se ajustará. Y cuando alguien te presione para que compartas más de lo que te sientes cómodo compartiendo, cuando alguien diga, ¿por qué eres tan reservado? O creí que éramos amigos cercanos, mantente firme. Puedes decir algo simple como, hay cosas que prefiero mantener privadas o no me siento cómodo hablando de eso. No necesitas justificarte. Tu privacidad no necesita explicación. Las personas que realmente te respetan aceptarán tus límites sin cuestionarlos. Recuerda también que la autenticidad no significa transparencia total. Puedes ser completamente auténtico mientras mantienes aspectos de ti mismo privados. La autenticidad tiene que ver con ser fiel a tus valores, con actuar en alineación con quien realmente eres, con no pretender ser alguien que no eres. No tiene nada que ver con contar cada detalle de tu vida. Finalmente, confía en tu intuición. Tu cuerpo te habla. Si algo en ti se tensa, cuando estás a punto de compartir algo, sientes un nudo en el estómago, si hay una vocecita que dice, tal vez no debería decir esto, escúchala. Esa es tu sabiduría interna tratando de protegerte. No la ignores en favor de una noción abstracta de apertura o autenticidad. Tu intuición ha evolucionado durante millones de años para detectar peligro. Respétala. Así que ahí lo tienes. Herramientas prácticas para navegar este territorio complejo. No es una ciencia exacta. Cometerás errores. A veces compartirás demasiado. A veces tal vez compartas muy poco. Pero con práctica, con atención, con intención desarrollarás ese músculo del discernimiento. Y ese músculo, créeme, es uno de los más valiosos que puedes desarrollar para vivir una vida de relaciones saludables y paz interior. Entonces, aquí estamos. He compartido contigo 7 cosas que nunca debes revelar indiscriminadamente.
tus planes antes de materializarlos, tus actos de generosidad, los detalles íntimos de tu vida de pareja, tu pasado problemático en exceso, las cifras exactas de tu situación financiera, las buenas acciones privadas de personas cercanas y tus inseguridades más profundas. Pero todo esto se reduce a un principio fundamental que quiero que entiendas profundamente. La intimidad verdadera no se construye a través de la exposición total, se construye a través de la revelación gradual, intencional, con personas que se han ganado ese derecho a través del tiempo, la consistencia y la demostración de que pueden sostener tus vulnerabilidades con respeto y cuidado. Vivimos en una era que confunde transparencia con autenticidad, que confunde compartir con conectar, pero las conexiones más profundas que he observado en mis décadas de trabajo no son aquellas donde las personas se cuentan todo. Son aquellas donde las personas se entienden profundamente, sin necesidad de palabras, donde el respeto mutuo incluye respetar la privacidad del otro, donde hay espacios sagrados que permanecen protegidos. No se trata de construir muros, se trata de construir fronteras saludables. No se trata de ser cerrado o inaccesible, se trata de ser selectivo y sabio sobre con quién compartes qué partes de ti mismo, porque al final del día la persona que mejor debe conocerte eres tú mismo, y esa relación contigo mismo es la que más necesita ser cultivada, protegida, honrada. He visto tantas personas buscar afuera lo que solo puede ser encontrado adentro. Buscan validación en lugar de confianza propia. Buscan tranquilidad externa en lugar de paz interior. Buscan que otros les digan quiénes son, en lugar de descubrirlo por sí mismos. Y ese camino, créeme, solo lleva más inseguridad, más dependencia, más vulnerabilidad a ser herido. El trabajo real, el trabajo que realmente transforma, sucede en el silencio de tu propia compañía. Sucede cuando te sientas contigo mismo y examinas honestamente tus miedos, tus inseguridades, tus patrones. Sucede cuando desarrollas la capacidad de sostenerte a ti mismo en tus momentos más difíciles, sin necesitar inmediatamente correr a buscar validación externa. Y cuando hayas hecho ese trabajo, cuando hayas construido esa fortaleza interna, entonces podrás compartir desde un lugar de abundancia en lugar de necesidad. Podrás ser vulnerable desde un lugar de fuerza en lugar de fragilidad. Y esa vulnerabilidad es así que es poderosa, es así que crea conexiones reales. Recuerda también que proteger tu privacidad no es un acto egoísta, es un acto de amor propio, de respeto propio. Es reconocer que tienes valor, que tu vida interior es preciosa, que no todos merecen acceso ilimitado a tu mundo interno. Y cuando te respetas de esta manera, enseñas a otros cómo respetarte también. Las personas que verdaderamente te aman, que verdaderamente te respetan, no necesitarán que expongas cada parte de ti mismo para sentirse conectadas contigo. Entenderán que tienes un mundo interior rico y complejo que no necesita ser completamente revelado para ser honrado, y esas personas, esas pocas personas que entienden esto, son las que vale la pena mantener cerca. Entonces, te dejo con esto. Evalúa tus relaciones. Pregúntate con quién has estado compartiendo qué información, y si te das cuenta de que has estado compartiendo demasiado con demasiadas personas, no te juzgues. Simplemente empieza desde hoy a ser más selectivo. Empieza a honrar tu privacidad. Empieza a construir esas fronteras saludables. Tu vida interior es un jardín. No todos necesitan pasear por él. Algunas personas pueden quedarse en la entrada y admirarlo desde lejos. Otras pueden entrar al patio frontal. Muy pocas. Realmente muy pocas. Deberían tener acceso al jardín secreto donde guardas tus flores más delicadas. Y no hay nada malo en eso. De hecho, esa selectividad es lo que mantiene tu jardín hermoso, protegido, floreciente. Y ahora, si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que necesitas estas herramientas para navegar mejor tus relaciones y proteger tu bienestar emocional, te pido algo. Suscríbete a este canal, dale me gusta a este contenido, porque cuando haces eso, estás indicándome que este tipo de reflexiones profundas te son útiles. Y eso me motiva a seguir compartiendo estas verdades que tanto me ha costado aprender a lo largo de mi práctica. Comparte este vídeo con alguien que creas que lo necesita, pero hazlo con discernimiento.
No lo compartas para señalar los errores de otros, sino para ofrecer una herramienta de crecimiento. Y más importante, déjame un comentario. Cuéntame cuál de estas 7 cosas resonó más contigo. ¿Cuál es el aspecto de la privacidad con el que más luchas? Porque aunque yo no pueda responder individualmente a cada comentario, los leo todos y me ayudan a entender qué temas necesitan ser explorados más profundamente en futuros contenidos. Recuerda que este trabajo que estamos haciendo juntos, esta exploración de lo que significa vivir con más conciencia, con más intención, con más sabiduría, es un proceso. No se trata de ser perfecto, se trata de ser cada día un poco más consciente, un poco más intencional, un poco más verdadero contigo mismo. Así que protege tu intimidad, honra tu privacidad, construye esas fronteras saludables y observa cómo paradójicamente cuando dejas de exponerte indiscriminadamente, cuando dejas de buscar validación en todas partes, es cuando empiezas a sentirte más libre, más fuerte, más tú mismo que nunca. Nos vemos en el próximo encuentro y hasta entonces. Recuerda, no todo lo que es verdad necesita ser dicho y no todos merecen acceso a todas tus verdades. Esa selectividad no es falta de autenticidad, es la expresión más alta de amor propio y sabiduría. Cuídate.